En esta clase continuamos con flujo para la toma de decisiones. Recuerden que lo habíamos dividido en 4 partes a este tema. Esta es la tercera parte. Mi nombre es Claudia Boteón, soy profesora de la Universidad Nacional de Cuyo y los invito a que continuemos viendo casos que nos permitan clarificar el armado de flujos y así tomar las decisiones adecuadamente. Los tópicos que vamos a desarrollar en este caso, en esta tercera parte, son decisiones de largo plazo y de corto plazo, punto de nivelación de una variable y el cálculo de costo medio de producción. En este caso número 3, vamos a seguir con la producción de tomates, vamos a seguir con el ejemplo que hemos venido trabajando en el caso número 2, solamente que en esta situación vamos a tratar de determinar el punto de nivelación del precio del tomate para la decisión de si plantar o no tomates. Es decir, en la misma situación del caso número 2, nos vamos a preguntar cuál es el precio mínimo al cual se pueden vender los tomates, es decir, en este caso los kilos de tomates, para que el proyecto siga siendo conveniente. Veamos entonces la pregunta o tratemos de responder la pregunta, ¿cuál es el precio mínimo al que estaría dispuesto a vender cada kilo de tomate el empresario para entrar en el mercado de los tomates? En este caso, nosotros vamos a determinar lo que se llama punto de equilibrio, punto de nivelación de una variable, y se puede hacer a través de cualquiera de las 3 formas alternativas que hemos mostrado para tomar la decisión de si ejecutar o no ejecutar un proyecto. Es decir, podríamos trabajar con flujos de caja de las situaciones sin y con proyecto, armarlos y compararlos. Podríamos trabajar con el cálculo del dinero al final de la vida útil del proyecto, también calcularlos y compararlos, o podríamos trabajar directamente con el flujo diferencia o el flujo incremental, al que hemos llamado flujo económico o flujo de beneficios y costos. En el caso de punto de nivelación de una variable, la forma más fácil de trabajar es con la última opción, es decir, con flujos económicos. Cuando desarrollamos el caso número 2, que era para ver si nos convenía ejecutar el proyecto de plantar los tomates, habíamos llegado a la conclusión que como el VAN era positivo, convenía el proyecto, porque habíamos planteado un flujo económico, un flujo de beneficios y costos de hacer el proyecto versus no hacerlo. Por lo tanto, si el VAN era positivo, lo que estaba indicando es que hacer el proyecto era lo conveniente. Podríamos haber planteado otro precio del tomate y en este caso, por ejemplo, que nos hubiera dado el VAN negativo, con lo cual habríamos dicho que convendría no hacer el proyecto. Por lo tanto, para determinar el punto de nivelación de una variable, lo que tenemos que hacer es el VAN igual a 0, de manera de lograr la indiferencia entre ambas. Como antes comenté, la forma más sencilla de buscar el punto de nivelación del precio del tomate es a través del análisis del flujo de beneficios y costos de ejecutar el proyecto versus no hacerlo. Este es el mismo flujo que se rescata desde el caso número 2, con la excepción de una fila que aparece ahora en rojo, que es la fila donde estamos registrando el ingreso por la venta de los tomates, ya que este rubro depende del precio de la venta de los tomates. En el flujo inicial, el precio de venta había sido reemplazado por 1,5 por kilo y acá la idea es buscar aquel precio que hace que el pan sea igual a 0. Por lo tanto, fíjense que si uno hace las sumas verticales, en el caso del momento 0, es una suma vertical sencilla de hacer, pero en el caso del momento 1, 2 y 3, aparece un rubro que depende del precio del tomate. Por lo tanto, solamente se van a poder sumar aquellos que aparezcan en negro y el rubro que aparece en rojo va a quedar solo aparte, de manera de que si quisiéramos hacer el planteo de la ecuación pan igual a 0 y despejar el precio, resolveríamos la incógnita. Entonces, para determinar el precio del kilo del tomate de nivelación, uno lo que tiene que hacer es plantear la ecuación y despejar el precio de esa ecuación. ¿Qué ecuación? La del VAN igual a 0. Menos mal que siempre el Excel nos ayuda a resolver este tipo de problemas.
Entonces eso es lo que vamos a hacer, apoyarnos en el Excel para no tener que hacer el planteo de la ecuación y el despeje del precio. En esta diapositiva lo que vamos a mostrar es la herramienta que trae el Excel para ayudarnos a determinar el punto de nivelación de una variable. En este caso nos tendríamos que ir a la pestaña del Excel que se llama Datos y dentro de la pestaña Datos tenemos que buscar el compartimento que se refiere a herramienta de datos y ahí una vez que se abre ese compartimento tendríamos que elegir análisis de hipótesis y dentro de análisis de hipótesis buscar objetivo. Esa es la herramienta de Excel que ayuda a buscar punto de nivelación o de equilibrio de una variable. Acá abajo lo que he hecho es ampliar el cuadro para que se vea mejor en pantalla y la idea es que está la misma herramienta de buscar objetivo, solamente que en forma más ampliada. Es para que la encuentren más fácilmente y podamos tomar la decisión. Para aplicar la función buscar objetivo, se requiere armar un flujo en Excel donde los conceptos que incorpora estén referidos a celdas predeterminadas. Por ejemplo, el concepto ingresos por ventas va a estar calculado como el producto de los valores que aparecen en dos celdas primitivamente definidas. Esas dos celdas será una que corresponde al precio de venta de los tomates y otra que corresponde a la cantidad. Por lo tanto, los valores que aparecen en la fila o en el concepto ingresos por venta será el producto entre el valor que aparece en la celda precio del tomate y el valor que aparece en la cantidad de tomates. Si está todo automáticamente así armado el flujo, después se le calcula con la fórmula BNA el valor futuro neto de este flujo para tomar la decisión. Entonces ahí recién podemos aplicar la función buscar objetivo que requiere, según lo que dice el cuadro de diálogos que se ha abierto aquí, que está en la pantalla, definir la celda con el valor y cambiando la celda. Esas serían las tres casillas que nosotros tenemos que completar y que se deben completar de la siguiente manera. Donde dice definir la celda, lo que hay que hacer es hacer referencia a la celda en donde fue calculado el BAN con la función BNA. Con el valor, lo que hay que colocar en esa casilla, en este caso en particular, es el número 0. ¿Por qué 0? Porque estamos buscando que el BAN asuma ese valor. Y cambiando la celda, en este caso nosotros lo que debemos considerar es identificar la celda en donde fue colocado el precio del tomate. De esta forma, una vez que quede completado este cuadro de diálogo de buscar objetivo, se aprieta la tecla aceptar y lo que va a hacer el programa Excel es cambiar el precio originalmente estipulado para los tomates por un nuevo precio y ese nuevo precio será aquel que cuando intervenga en el concepto ingreso genere un BAN final cuyo resultado es igual a 0. Cuando se realiza el procedimiento de buscar objetivo o se plantea la ecuación del BAN igual a 0 y de ahí se despeja el precio del tomate, ustedes pueden llegar a comprobar que este resulta ser 1,09 pesos por kilo. O sea, el precio mínimo del kilo de tomates que soporta el proyecto es de 1,09 pesos por kilo. Por supuesto, esto supone un status quo, es decir, que todas las variables se mantengan en el nivel original en las que fueron colocados en el flujo. Como era de esperar, este precio mínimo del kilo es menor a 1,5, que era el que se consideró originalmente. Recuerden que cuando el precio del kilo del tomate era 1,5, el BAN daba positivo. Entonces, al influir esta variable en forma directa en el BAN, es de esperar que el precio tenga que disminuir por debajo de 1,5 para llegar al punto de equilibrio. Nuevamente considerando el proyecto del caso número 2, en donde estábamos pensando si producir o no los tomates,
Uno de los conceptos que nos puede interesar determinar es el costo medio de producirlos, es decir, cuánto nos cuesta producir cada uno de los kilos de tomate. Cuando hablamos de costo medio de producción, en este deben considerarse no solamente los costos explícitos, es decir, aquellos por los cuales se realiza un pago, sino también se deben considerar los costos de oportunidad. La forma correcta de calcular el costo medio es partir del flujo de costos de ejecutar el proyecto versus no hacerlo. Y esta a su vez se obtiene a partir del flujo de beneficios y costos. Es decir, en este caso la técnica que hay que aplicar es partir del flujo económico. Nunca se puede partir del flujo financiero, hay que partir del flujo diferencia. Y de ese flujo diferencia, que está conformado por beneficios y por costos, nos debemos quedar solamente con los costos. De hecho, si ustedes miran este flujo, los conceptos que están apareciendo son los mismos que del flujo de beneficios y costos del caso número 2, con excepción se ha eliminado el ingreso por las de ventas de los tomates, porque este ingreso por venta de los tomates es un rubro de beneficios. Si ustedes se sitúan en los números que están escritos en negro, se van a dar cuenta que la mayoría de estos números responden a egresos en la situación con proyecto. Estos egresos de la situación con proyecto constituían costos, habíamos dicho. Por ejemplo, uno de los egresos es el pago de las cuotas por el tractor, que figura en la fila número 4, o los gastos anuales varios que figuran en la fila tercera de abajo hacia arriba, los gastos de cosecha o la inversión en el terreno que está figurando en el momento cero de este flujo. Ahora, existen también otros costos, que son costos que no son correspondientes a egreso de la situación con proyecto, sino a ingresos no percibidos de la situación sin proyecto. En este caso, los sueldos no percibidos. Si ustedes se fijan, los sueldos no percibidos de la última fila, que son de 25.000 en los momentos 1, 2 y 3, correspondían a ingresos de la situación sin proyecto, que acá revierten el signo. Por lo tanto, cuando vamos a calcular un flujo de costos, este flujo de costos tiene que tener asociados los costos explícitos, también los costos de oportunidad, porque si no van a estar subestimando los verdaderos costos, en este caso los costos medios. Si ustedes se fijan, todos los valores en negro que están apareciendo en el flujo tienen signo negativo, con excepción de 3 de ellos. El primero serían los 110.000, que sería el valor residual del terreno, y luego otros dos, que serían los dos valores residuales del tractor y de otras inversiones del orden de 20.000 y 4.500 pesos. En el flujo de costos, los únicos elementos positivos que hay que colocar son los valores residuales. Y permítanme que eso se los explique un poquitito más adelante, para que puedan saber por qué hay que incluirlos. El no hacerlo va a implicar que hay nuevamente un desajuste de los costos, un costo que no está bien calculado. Si uno hace la suma vertical ahora de los costos, lo que tenemos abajo es el flujo suma, un flujo, digamos, que considera todos los costos y los valores residuales. A partir de este flujo, uno puede calcular dos indicadores. Un indicador que se llama VAC. ¿Por qué VAC? Porque es valor actual de los costos. Recuerden que el flujo solo contiene costos. Y este se calcula con la fórmula BNA que hemos venido utilizando hasta el momento. Y luego, fíjense que existe un nuevo indicador que se llama CAE o costo anual equivalente. ¿Por qué anual? Porque este flujo es anual. Si no se hubiera planteado un flujo anual, se hubiera planteado, por ejemplo, un flujo semestral, se hubiera calculado acá el costo semestral equivalente. Acá le vamos a llamar el CAE. Este es un indicador que muchas veces se usa y van a ver que entonces es correcto hablar de CAE si el flujo es anual.
¿Qué quiere decir esto? El K es costo anual equivalente. Lo que hace este indicador es convertir a un flujo de costos en una anualidad, en una cuota constante del sistema francés. Si ustedes se fijan, en la fila inferior aparece 163.659 pesos, que es la suma de todos esos CAEs. Y esa suma es la correspondiente a producir anualmente los 150.000 kilos de tomates. Es decir, esta suma estaría correspondiendo al costo total anual de producir los tomates que ese año se están obteniendo. Vamos a intentar responder la pregunta por qué hay que considerar los valores residuales en el flujo de costos. Para ello nos vamos a salir un poquitito del ejemplo. Vamos a considerar que el proyecto dura un año en lugar de 3, porque de esta forma se hace más sencilla la explicación y las conclusiones que se extraigan se pueden extender a proyectos más largos. Y vamos a suponer el caso de un terreno propiamente dicho y la consideración de su valor residual. Si el empresario realiza el proyecto que dura un año, tiene que armar un flujo y en ese flujo el tema terreno iría inscripto de la siguiente manera. Debería colocar el concepto inversión en terreno y consignar su valor de compra. En este caso vamos a suponer que su valor de compra es de 120.000 en ese instante, momento cero. Y como el proyecto dura un año, al finalizar el proyecto debería colocar el valor residual de ese terreno. Y en este caso vamos a empezar considerando que el valor residual del terreno coincide con el valor de compra. Nos vamos a salir también un poquitito del ejemplo. La alternativa que enfrenta este señor, es decir, si este señor no realiza el proyecto, es colocar el dinero que en el proyecto invertiría en el terreno en una alternativa. En este caso vamos a suponer que la alternativa que tiene le rinde un 10% anual. Y esa alternativa es una alternativa de inversión financiera. Es decir, lo que vamos a hacer acá es registrar qué haría con su dinero en la alternativa. En este caso, el dinero que debe considerar es el equivalente al valor del terreno, lo sacaría de su bolsillo, por eso colocamos los 120.000 pesos en el momento cero, solamente que al cabo de un año esos 120.000 pesos se van a transformar en 132.000, es decir, los 120.000 originales más el 10% de interés que le rindió la alternativa. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que ya vamos a poder determinar es que si el señor coloca dinero en el proyecto, él solo rescata 120.000 al final. En cambio, si lo coloca en la alternativa financiera, rescata 132.000. Por lo tanto, hay una pérdida que él tiene por poner dinero en el proyecto que es de 12.000 pesos anuales. En esta diapositiva mostramos nuevamente las dos opciones de colocar los 120.000 pesos. La primera en un terreno para ejecutar el proyecto y la segunda en una alternativa financiera que rinde el 10% anual. Y lo que hemos calculado es que la pérdida por poner el dinero en el proyecto en lugar de hacerlo en esta alternativa de rendimiento del 10% es del orden de 12.000 pesos al año. Lógicamente, está reflejando los intereses que se pierden por inmovilizarlo en un terreno cuyo valor al final es igual al que se colocó en el principio. Por lo tanto, estos 12.000 pesos reflejan el 10% sobre los 120.000 inmovilizados en el proyecto. Esa pérdida es una pérdida que está calculada en el momento 1 y que puede actualizarse, es decir, llevarse al momento cero dividiendo por 1 más la tasa de interés. Este proceso de actualización hace que la pérdida se transforme en 10.909 pesos del momento cero. A los efectos de concluir que deben considerarse los valores residuales,
Fíjense que estamos incluyendo como costo del terreno tanto la inversión que debe realizarse en el momento cero de 120.000 como el valor residual, que en este caso es el valor de 120.000 al cabo de un año. Si nosotros tomamos el flujo inversión en el terreno y calculamos el valor actual de este flujo, es decir, traemos los 120.000 del momento 1 al momento 0, fíjense que ese valor actual va a ser el valor actual del rubro terreno, el valor actual del costo del rubro terreno, y el resultado final es de 10.909,09. En este sentido, este valor coincide con la pérdida por poner el dinero en el proyecto en lugar de hacerlo en la alternativa expresada en el momento cero. Si nosotros no hubiéramos considerado el valor residual del terreno, el valor actual del rubro terreno no hubiera quedado en 10.909, sino que hubiera quedado en 120.000. Y esto implicaría que estaríamos sobredimensionando el verdadero costo del terreno. Por eso, siempre hay que incluir los valores residuales. Vamos a considerar ahora la inclusión de los valores residuales para el caso en donde el valor residual del terreno es inferior al valor de compra del mismo. Es decir, sería la misma situación que se ha presentado en el caso 2. Compramos el terreno por 120.000 y el valor de venta es 110.000, un valor menor. En la alternativa, el dinero se colocaría en una inversión financiera que rendiría el 10% anual, es decir, los 120.000 se transformarían en 132.000. Cuando uno calcula la pérdida por poner el dinero en el proyecto en lugar de ponerlo en la alternativa, ahora la pérdida es mayor que en el caso anterior. Corresponde a 22.000 pesos anuales expresados en el momento 1. Y esto es así porque no solamente incorpora los intereses perdidos por inmovilizar el dinero en un terreno en lugar de ponerlo en una alternativa del 10%, sino que también incorpora la disminución del valor del bien comprado. La suma de 22.000 pesos es igual a los intereses de 12.000 más la pérdida de valor, que en este caso asciende a 10.000 pesos. Volvamos al caso número 2. En este caso estamos tratando de calcular el costo medio de producir cada uno de los kilos de tomate, y para hacerlo en realidad tendríamos que ir mirando cada uno de los rubros que componen el flujo de costos. La idea es tratar de determinar en primer término el costo anual de producir los tomates, y esto es así debido a que los tomates se van obteniendo anualmente en los momentos 1, 2 y 3. Una vez que nosotros tenemos los costos anuales de producirlo, podemos dividirlo por los kilos de tomates que se producen anualmente, de manera de determinar el costo medio de producción. Esto implica que algunos elementos que no están previamente anualizados en este instante para hacer esta cuenta deberían ahora anualizarse. Y ese es el procedimiento que nosotros estamos proponiendo hacer. Por ejemplo, en el caso de la inversión de terreno, tenemos un valor en el momento 0 y un valor en el momento 3. La idea es buscar el costo que anualmente vamos a imputar por el rubro terreno a la producción de los tomates. La idea es calcular a partir del flujo de costos un costo anual para después, a partir de él, calcular el costo medio. Algunos costos ya tienen esa distribución, o sea, una distribución anual, pero otros hay que anualizarlos, como ocurre con el caso de la inversión del terreno. La idea es que nosotros tenemos que tener un costo correspondiente al terreno que podamos imputar a los tomates del primer año, del segundo año y del tercer año. Y lo que en el flujo se refleja por el momento es que hemos tenido que incurrir en 120.000 en el momento 0 y obtener a cambio 110.000 de venta en valor residual en el momento 3. Para proceder a la anualización, nosotros tenemos la función de CAE, que no es otra cosa que el cálculo de la cuota del sistema francés a partir del valor actual de los costos.
En este caso tenemos que usar como tasa la tasa de descuento y si ustedes se fijan en la fórmula aparece un numerito 3 que estaría reflejando que son 3 cuotas porque son 3 producciones anuales. La idea es que estamos anualizando el valor actual, en este caso del costo de inversión del terreno. Fácilmente se puede utilizar la función pago del Excel para hacer el cálculo, o sea que esto no es una cosa muy compleja de realizar. Si ustedes se fijan, lo primero que tienen que hacer a partir de cada uno de los flujos es calcular el valor actual de los costos y esto se hace con la función BNA. Si aplican directamente la función BNA al rubro inversión en el terreno, el resultado les va a dar con signo negativo, es decir, menos 37.355. Si nosotros estamos diciendo que es un costo, le tenemos que revertir el signo porque ya estamos indicando en el rótulo que se trata de una salida de dinero, de una erogación. Entonces no podemos duplicarlo anteponiendo o manteniendo el signo negativo delante de los 37.000. Ese costo que está expresado en valores actuales se transforma en el costo anual a través de la fórmula pago. Entonces, en términos de terrenos, nosotros tenemos que imputarle a los tomates 15.021 por año. Eso es lo que nos está diciendo el CAE. Y así se va a hacer o se va a proceder a hacer con los siguientes rubros. Una vez calculado el costo anual de producir los 150.000 kilos de tomates, que es igual a 163.649,63, se puede determinar el costo medio por kilo, es decir, tomando el costo total anual se divide por la producción anual y el resultado es 1,09. Fíjense que el costo medio por kilo no es otra cosa que el precio mínimo o el precio de nivelación en la decisión de realizar o no el proyecto. La idea es que el empresario debe esperar como mínimo el precio unitario que cubra los costos medios de producir los tomates, incluidos los costos de los factores productivos propios, es decir, el costo de la oportunidad de los factores productivos propios. Esto no es nada novedoso y la idea es que también una forma de determinar el costo medio es buscar el precio de nivelación y directamente saber, sin hacer todo el procedimiento del cálculo de BAC y CAE, saber cuánto nos cuesta a nosotros producir el kilo de tomate. Ese sería el procedimiento más sencillo con la herramienta Buscar Objetivo, tal como lo hemos indicado hasta el momento. Vamos a ver ahora el caso número 5, que es la de determinación de la conveniencia de cosechar los tomates. La idea es que el empresario ha tomado la decisión de producir los tomates. Cuando analizó el proyecto, el BAN le había dado positivo, produjo los tomates, está produciendo los tomates y al final del primer año, cuando tiene los tomates en la planta, le ofrecen un precio por el tomate que no necesariamente tiene que ser el precio al que se previó que los iba a vender. En este caso, vamos a suponer un precio menor al que preveía venderlos originalmente para tomar la decisión. Nos estamos situando entonces al momento de la cosecha de los tomates del primer año, es decir, tenemos los tomates en la planta y vemos que el precio de venta es de 0,9 pesos por kilo de tomates. Entonces ahora la decisión será la de si conviene o no vender los tomates a ese precio. Una de las cosas que se nos puede ocurrir es comparar este precio con el precio de nivelación de 1,09 que habíamos determinado previamente. En realidad, esta comparación carece de sentido porque este precio es un precio que es relevante para esta decisión de cosechar o no cosechar y el precio de nivelación que habíamos determinado era relevante para la decisión de si producir o no producir tomates. Por lo tanto, hay que hacer las cuentas nuevamente. Esta decisión tendrá asociado costos y tendrá asociados beneficios. En este caso va a haber un costo y un beneficio. Por el lado de los costos tenemos que incurrir en el gasto de la cosecha, que vamos a suponer que se mantiene en el valor que inicialmente se previó de 15.000 pesos. Por el lado de los beneficios tenemos el ingreso por las ventas,
Si es que cosechamos 150.000 kilos de tomates, ahora los podemos vender a 0,9 pesos por kilo, nos arroja un beneficio de 135.000. Estos son los únicos elementos que son relevantes y que conforman los beneficios y costos evitables que permiten tomar esta decisión. Todos los demás son irrelevantes para esta decisión porque son incurridos tanto si se cosecha como si no se cosecha. Por lo tanto, si miramos el beneficio y lo comparamos con el costo, el beneficio supera el costo y por lo tanto conviene cosechar. En este caso, podríamos determinar un nuevo precio mínimo de nivelación o de equilibrio que ronda los 0,10 centavos por kilo. Y esto es así porque si ustedes reemplazan este precio y calculan con este precio el ingreso por ventas daría por resultado 15.000 pesos y se equipararía a los gastos de cosecha, que sería el costo de la decisión. Por lo tanto, el precio mínimo de nivelación de 0,10 pesos por kilo es aquel que hace que el van de esta decisión sea igual a cero. Ven que hay un precio mínimo de nivelación según la decisión. Por lo tanto, para utilizarlo hay que tener muchísimo cuidado de no estar comparando elementos que conforman o son parte de distintas decisiones. Veamos el caso número 6, que se trata de una decisión ya en una empresa en marcha, porque la idea es si conviene continuar con la actividad de los tomates, dado que al empresario se le presentan algunas variables que son relevantes para liquidar el proyecto y que lo hacen que se pregunte si la actividad le sigue siendo conveniente tal como lo había planteado originalmente. Vamos a suponer ahora que pasó un año desde el inicio del proyecto y que acaba de vender los primeros kilos de tomates. En ese instante le ofrecen una oportunidad laboral al empresario, que es una oportunidad por la que recibiría 40.000 pesos por año vencido. Y averigua cierta información que le va a permitir determinar si continuar con la actividad o si liquidarla. En este caso, uno de los datos que averiguó es que el terreno hoy vale 120.000 pesos, pero que dentro de 2 años va a seguir valiendo 110.000. Vamos a hacer un horizonte temporal por 2 años, podría variar, pero la idea es que le vamos a mostrar a ustedes por 2 años lo mismo que le mostraría por un horizonte mayor, de manera de que después saquen las conclusiones y puedan aplicarlo a casos más complejos. También averigua que el tractor, que en su momento había comprado en cuotas, hoy lo puede vender de contado por un valor de 25.000 y al cabo de 2 años, con la depreciación que va a tener, la pérdida de valor que va a tener, solamente podría liquidarlo en 20.000 pesos. Otras inversiones, que eran las que había comprado, que pueden ser herramientas varias, tienen un valor hoy de 5.000 y dentro de 2 años de 4.500. Los gastos de escrituración, en el caso del terreno, serían gastos que van a ser de 3.600, tanto si lo vendiera hoy como si lo vendiera dentro de 2 años, vamos a suponer el mismo valor. Y lo otro que vamos a suponer es que también ha averiguado que la actividad podría continuar con la misma rentabilidad en manos de un especialista. Los honorarios que debiera pagarle al especialista para que se haga cargo, esté al frente de la actividad, es de 28.000 pesos por año vencido. Y si necesitamos alguna otra información, vamos a suponer que esta es idéntica a la del caso número 2. Para tomar la decisión, lo primero que hay que hacer es plantearse cuáles son las alternativas que enfrenta el empresario. Es decir, nosotros en el fondo lo que tenemos que saber es cuál es el curso de acción más conveniente que tiene que seguir el empresario y para ello previamente necesitamos cuáles son estos cursos posibles. Entonces, estas alternativas en este caso serían continuar por 2 años con dirección propia, continuar con 2 años con el especialista y liquidar la empresa. Una aclaración previa es que el supuesto que estamos haciendo es que tanto si el especialista está a la cabeza de la empresa como si el empresario sigue dirigiéndola, la empresa va a tener la misma rentabilidad. Podría ser que en manos del especialista tuviese una rentabilidad distinta y eso también se debería replicar en la comparación. Cuando nosotros tenemos 3 opciones, como en este caso,
Cada una de ellas tiene asociado un flujo de caja, es decir, cada una de ellas tiene asociado ingresos y egresos que les son propios. Por lo tanto, si nosotros vamos a trabajar con flujos de caja, podríamos armar cada uno de ellos, calcular el valor actual y quedarnos con el que tenga mayor valor actual. Sin embargo, vamos a proceder a utilizar la forma de flujos de beneficios y costos porque es la forma con la que trabajamos en evaluación de proyectos. En este caso, para poder trabajar con esta forma, nosotros tenemos que restar flujos de caja y por lo tanto vamos restando de a dos, de manera de ir descartando paulatinamente las alternativas que no van quedando en el análisis como ganadoras por el momento. Como se deben comparar de a dos alternativas, se ha optado en primera instancia por plantear el flujo anual de beneficios y costos de continuar con la actividad por 2 años adicionales contratando a un especialista versus continuar la actividad por 2 años adicionales dedicándose personalmente a ella. Si uno arma el flujo de esta manera, los flujos de caja deben restarse en consecuencia. Por lo tanto, si los armamos y los restamos, los únicos elementos relevantes para la decisión van a ser el sueldo percibido por el señor por el hecho de poder trabajar en una actividad que le rinde 40.000 pesos por año vencido y los honorarios a pagar por el especialista del orden de 28.000 pesos por año vencido. Esto es así porque en realidad hemos supuesto que la actividad no se resiente en manos del especialista. Entonces, lo único que estamos haciendo es cambiar en realidad un sueldo propio por los honorarios del especialista. Le sale más barato pagar al especialista e ir a trabajar a otra actividad que seguir dedicándose a ella. De hecho, si son los dos únicos elementos relevantes para la decisión. El flujo de beneficios netos, fíjense que resulta de la suma vertical y tiene todos valores positivos. Por lo tanto, el BAN de este proyecto va a ser positivo sin necesidad de calcularlo, ya sabemos que es positivo y por lo tanto entonces le conviene poner en cabeza de la actividad al especialista y así liberar su tiempo y dedicarse a otra actividad que le genera 40.000 pesos por año. Dado que se ha descartado una de las decisiones, ahora lo que resta es comparar las dos que siguen todavía en carrera. En este caso, se ha conformado un flujo de beneficios y costos pensando en analizar el continuar con la actividad contratando al especialista versus liquidarla. Esto implica que los dos flujos de caja que van a intervenir en el armado de este flujo tienen que ser restados en consecuencia de este título. Y fíjense los elementos que aparecen en negro, que son los conceptos relevantes para esta decisión. En este caso, si el señor continúa con el especialista, puede vender el terreno en el momento 2 por 110.000 y en ese caso va a tener que escriturar por 3.600. Esto lo pueden ver en la columna número 2. Pero lo que está manifestándose en la fila de terreno en el momento cero es que pierde la posibilidad de venderlo hoy en 120.000 y por supuesto evita escriturarlo en un valor de 3.600 también en ese instante. Por continuar, tiene que pagar los impuestos inmobiliarios y con relación al tractor y otras inversiones se sigue el mismo criterio del terreno, es decir, por continuar queda habilitado de venderlo al cabo de 2 años en 20.000 y 4.500 a cada uno de estos elementos, pero pierde de venderlos hoy en 25.000 y 5.000 respectivamente. También por continuar tiene que incurrir en los gastos anuales tanto de cosecha como varios. Por supuesto, queda habilitado a recibir los ingresos por la venta de los tomates, pero como la actividad va a seguir en manos de un especialista, tiene que pagar los honorarios del especialista. Una vez que nosotros hemos armado este flujo, hacemos la suma vertical. La suma vertical es el flujo de beneficios netos y en realidad ahora ya no es tan fácil la decisión porque este está conformado por elementos negativos y elementos positivos. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es calcular el valor actual.
En este caso es un valor actual neto, porque se están restando dos flujos de caja y este por sí solo me permite decidir. Al ser positivo, me tengo que quedar con lo que está antes del versus, es decir, entre continuar la actividad con un especialista y liquidarla, lo mejor es seguir con el especialista, lo que implicaría que en realidad este señor seguiría produciendo los tomates por los 2 siguientes años con el especialista a la cabeza. Una de las preguntas que nos podríamos hacer es por qué no ha intervenido el sueldo alternativo de 40.000 pesos. Y esto es porque este concepto es irrelevante para tomar esta decisión, puesto que tanto si continúa con la actividad con el especialista o si la liquida, él puede percibir este sueldo, entonces es un elemento que formaría parte de los dos flujos de caja y al ser restados desaparece a los efectos de la decisión final. Como siempre, los invito a que analicen la bibliografía en el libro que hemos escrito con Coloma Ferrá, Evaluación Privada de Proyectos, en la segunda edición del año 2018, para encontrarse en el capítulo 3 con una serie de ejemplos, de casos, para que ustedes puedan profundizar y ampliar la temática del armado de flujos, que es lo que nos ha estado ocupando a lo largo de todas estas diapositivas. Bueno, y los espero en la próxima clase porque nos queda la cuarta parte de flujos, que es lo que viene a continuación.